Nazario Moreno González, mejor conocido como El Chayo, fue uno de los personajes más enigmáticos y polémicos del narcotráfico en México. Fundador de la familia michoacana y posteriormente de los Caballeros Templarios, construyó una figura que mezclaba la violencia del crimen organizado con un discurso religioso y moralista que lo hizo destacar entre otros líderes del narco. Su vida, marcada por la contradicción entre la fe y la brutalidad, dejó una profunda huella en la historia del narcotráfico en Michoacán y en todo el país. Si te está gustando el contenido, no olvides suscribirte, dale like, comenta tu opinión o comparte tu teoría sobre el tema y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo video. Vamos a profundizar en más historias impactantes. Nazario Moreno González nació el 8 de marzo de 1970 en el municipio de Apatzingán, en el corazón de la Tierra Caliente de Michoacán. Esta región, caracterizada por su clima cálido y su fertilidad agrícola, ha sido durante décadas un territorio marcado por contrastes. Por un lado, la riqueza de sus campos de limón, mango y maíz. Por otro, la pobreza de comunidades campesinas y la presencia constante de economías ilegales. En ese contexto, vino al mundo quien años más tarde sería conocido como uno de los personajes más enigmáticos del narcotráfico en México. La infancia de Nazario estuvo marcada por la precariedad. Creció en una familia humilde, como la mayoría de quienes habitaban Apatzingán y sus alrededores. Desde pequeño conoció la dureza del trabajo en el campo, largas jornadas bajo el sol, cosechando frutos o ayudando en labores agrícolas para aportar algo a la economía familiar. Aquellos años formativos le dieron un carácter fuerte, resiliente, pero también lo enfrentaron a la falta de oportunidades educativas y laborales que predominaban en la región. Quienes lo conocieron en su niñez lo describen como un niño reservado, incluso tímido, pero con un rasgo particular que lo distinguía: su inclinación hacia lo espiritual. Desde temprana edad mostró interés en la religión, en la lectura de la Biblia y en reflexionar sobre lo que consideraba el buen camino. Este aspecto, que podría parecer anecdótico en la vida de un niño campesino, se convertiría más tarde en uno de los elementos centrales de su identidad como líder criminal, pues construyó alrededor de sí una narrativa de redentor, de guía moral, incluso dentro de un mundo dominado por la violencia. Durante su adolescencia, Nazario, como muchos jóvenes de Michoacán, buscó alternativas más allá del campo. La falta de opciones lo llevó a migrar en distintas temporadas hacia los Estados Unidos, una experiencia común en la región. La migración le permitió entrar en contacto con nuevas realidades. Por un lado, el esfuerzo y sacrificio de los jornaleros mexicanos, por otro, la dinámica del tráfico de drogas hacia el norte que se movía en las sombras de esas mismas rutas de migración. Al regresar a Michoacán, Nazario se integró a círculos de jóvenes que ya estaban vinculados con actividades ilícitas. Sus primeros pasos en el narcotráfico fueron discretos, relacionados con el cultivo y trasiego de marihuana, un negocio que desde hacía años se había asentado en la región. No obstante, lo que lo distinguía no era su participación directa en el negocio, sino su capacidad de liderazgo. Tenía carisma, sabía hablar, convencer, inspirar confianza. En esos años, el crimen organizado en Michoacán se encontraba en plena transformación. Los grandes cárteles como el del Golfo y posteriormente los Zetas empezaban a expandir su influencia hacia el occidente del país. Los grupos locales, al verse sometidos por organizaciones externas, buscaron reagruparse para defender su territorio. Fue en ese ambiente de disputa y resistencia donde Nazario Moreno comenzó a destacar. A principios de la década del 2000, junto a figuras como Carlos Rosales Mendoza, Nazario fundó la Familia Michoacana, un grupo criminal que rápidamente se diferenció de los demás por el discurso que se presentaba ante la sociedad. No se definían únicamente como narcotraficantes o sicarios, sino como una organización con un propósito moral: proteger a la gente de Michoacán, imponer orden en las calles y frenar los abusos de los Zetas. La peculiaridad de la familia michoacana era que su narrativa no se limitaba al negocio de la droga.
bajo la influencia de Nazario, incorporaron un componente ideológico y religioso. Los miembros eran obligados a seguir un código de conducta, que prohibía, por ejemplo, consumir drogas dentro de la organización, maltratar a mujeres o robar a los pobres. En paralelo, Nazario promovía lecturas de textos religiosos y repartía reflexiones escritas por él mismo, conocidas como los pensamientos. En estos escritos, Nazario mezclaba frases de inspiración cristiana con consejos de vida, disciplina, trabajo y respeto familiar. El resultado fue la creación de una doctrina interna que daba a los integrantes un sentido de pertenencia, casi como si se tratara de una hermandad espiritual y no solo de un cártel de la droga. El apodo de El Chayo comenzó a correr de boca en boca. También se le conocía como El Doctor, por la manera en que reflexionaba y aconsejaba a sus seguidores, y como El Más Loco, apodo que reflejaba la intensidad de su carácter. Pero más allá de los sobrenombres, lo que quedaba claro era que Nazario había logrado construir un perfil único. No solo era jefe criminal, sino también predicador de su propia causa. Su liderazgo carismático se reflejaba en la estructura misma de la familia michoacana. Mientras otros capos imponían autoridad únicamente a través del miedo, Nazario lo hacía también a través de la convicción ideológica. Sus hombres lo seguían porque creían en él, porque lo veían como una figura paterna, un guía, alguien que les ofrecía no solo dinero o poder, sino también un propósito. La influencia de Nazario se extendió más allá de los círculos criminales. En varias comunidades de Michoacán se le veía como una suerte de benefactor. Se cuenta que apoyaba con dinero para fiestas patronales, que ayudaba a familias pobres, que castigaba a ladrones y que imponía orden donde el Estado no llegaba. Esta mezcla de miedo y respeto contribuyó a que su figura creciera como un mito viviente. Con el tiempo, la familia michoacana se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas del país, gracias no solo a su control del narcotráfico, sino también a su capacidad de infiltrarse en la vida cotidiana de Michoacán. En ese proceso, Nazario Moreno se convirtió en el arquitecto ideológico del grupo, el hombre que le dio forma y discurso, el que convencía a sus seguidores de que sus acciones, aunque criminales, estaban justificadas por un fin mayor, la defensa del pueblo. Esta construcción de un liderazgo mesiánico en el que un hombre mezcla religión, violencia y narcotráfico es lo que convierte a Nazario Moreno en una figura distinta dentro de la historia criminal de México. Nazario Moreno González, mejor conocido como El Chayo, pasó de ser un joven campesino en Apatzingán, Michoacán, a convertirse en una de las figuras más influyentes y enigmáticas del crimen organizado en México. Su ascenso dentro del narcotráfico no fue producto únicamente de la violencia o el poder económico, como en la mayoría de los casos, sino también de un componente ideológico y casi religioso que él mismo impulsó. En la década de los años 80 y 90, la región de Tierra Caliente ya estaba marcada por el trasiego de drogas. Michoacán era un punto estratégico, cercano a la costa del Pacífico, con caminos serranos que facilitaban el transporte de marihuana y amapola hacia los Estados Unidos. Nazario, como muchos jóvenes de su generación, entró en contacto con este mundo en un inicio de manera secundaria, colaborando con campesinos que cultivaban enervantes, apoyando en el traslado de cargamentos pequeños y sirviendo de enlace con grupos que ya tenían conexiones más fuertes con los grandes cárteles del país. Poco a poco, su participación lo fue acercando a las organizaciones que dominaban la región. Durante esta etapa temprana, Nazario mostró dos características que lo distinguieron de otros operadores: su capacidad de organización y su habilidad para ganarse la confianza de quienes lo rodeaban. No se trataba de un pistolero más, sino de alguien que podía coordinar, dar órdenes y mantener la lealtad de quienes lo acompañaban. A finales de los años 90, Michoacán quedó bajo influencia del Cártel del Golfo y su brazo armado, los Zetas. Estas organizaciones buscaban expandir sus operaciones hacia el occidente del país, y la región de Tierra Caliente era crucial para asegurar rutas de trasiego.
Nazario y otros criminales locales trabajaron al inicio bajo sus órdenes. Sin embargo, la presencia de los zetas fue vista por muchos michoacanos como una invasión. Imponían su control con extrema violencia, cobraban cuotas de extorsión y no mostraban respeto por la población local. Este contexto abrió la puerta para que surgieran resistencias organizadas. Fue aquí donde Nazario Moreno comenzó a destacar. Con su discurso cargado de moralismo y su habilidad para inspirar lealtad, convenció a otros líderes locales de que podían formar un grupo propio que no solo se defendiera de los zetas, sino que también tuviera una identidad distinta, arraigada en Michoacán. El gran salto de Nazario en el mundo del narco llegó en los primeros años de la década 2000, cuando junto a Carlos Rosales Mendoza y otros aliados fundó la Familia Michoacana. Esta organización se presentó no como un simple cártel, sino como una fuerza con principios y reglas internas. El grupo se ganó notoriedad rápidamente por su manera de operar. Prohibía a sus integrantes consumir drogas. Imponía castigos a delincuentes comunes como ladrones o secuestradores que actuaban sin permiso. Distribuía entre sus miembros un manual de conducta basado en ideas religiosas y en reflexiones escritas por el propio Nazario, a las que llamaban los pensamientos. Con esto, Nazario consolidó un liderazgo distinto. Él no solo mandaba, sino que también enseñaba y predicaba. Se mostraba como un guía espiritual, alguien que marcaba un camino correcto dentro de la criminalidad. A finales de los años 90, Michoacán quedó bajo influencia del Cártel del Golfo y su brazo armado, los Zetas. Estas organizaciones buscaban expandir sus operaciones hacia el occidente del país, y la región de Tierra Caliente era crucial para asegurar rutas de trasiego. Nazario y otros criminales locales trabajaron al inicio bajo sus órdenes. Sin embargo, la presencia de los zetas fue vista por muchos michoacanos como una invasión. Imponían su control con extrema violencia, cobraban cuotas de extorsión y no mostraban respeto por la población local. Este contexto abrió la puerta para que surgieran resistencias organizadas. Fue aquí donde Nazario Moreno comenzó a destacar. Con su discurso cargado de moralismo y su habilidad para inspirar lealtad, convenció a otros líderes locales de que podían formar un grupo propio que no solo se defendiera de los zetas, sino que también tuviera una identidad distinta, arraigada en Michoacán. El gran salto de Nazario en el mundo del narco llegó en los primeros años de la década 2000, cuando junto a Carlos Rosales Mendoza y otros aliados fundó la Familia Michoacana. Esta organización se presentó no como un simple cártel, sino como una fuerza con principios y reglas internas. El grupo se ganó notoriedad rápidamente por su manera de operar. Prohibía a sus integrantes consumir drogas. Imponía castigos a delincuentes comunes como ladrones o secuestradores que actuaban sin permiso. Distribuía entre sus miembros un manual de conducta basado en ideas religiosas y en reflexiones escritas por el propio Nazario, a las que llamaban los pensamientos. Con esto, Nazario consolidó un liderazgo distinto. Él no solo mandaba, sino que también enseñaba y predicaba. Se mostraba como un guía espiritual, alguien que marcaba un camino correcto dentro de la criminalidad. El ascenso de Nazario estuvo acompañado de un fenómeno poco común en la historia del narcotráfico: el culto a su personalidad. Entre sus seguidores, el Chayo no era visto únicamente como jefe, sino como un hombre con sabiduría y principios. Se le atribuía un sentido de justicia particular, en el que las acciones violentas eran justificadas como necesarias para mantener el orden en Michoacán. Para muchos, Nazario era un protector del pueblo frente a los abusos de grupos externos como los zetas. Para otros, era un predicador que mezclaba la Biblia con la disciplina del crimen organizado. Este estilo lo catapultó como figura central de la familia michoacana. Mientras otros capos construían su poder con armas y dinero, Nazario lo hacía también con ideología. Bajo su influencia, la familia michoacana se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas del país a mediados de los años 2000. Controlaban rutas de trasiego de drogas, imponían cuotas de extorsión y al mismo tiempo mantenían una narrativa de protección al pueblo.
Nazario Moreno fue el arquitecto de este modelo dual. Por un lado, una organización sumamente violenta y peligrosa. Por otro, un grupo que decía tener un código de honor y un propósito moral. Esa dualidad fue clave para que se consolidara su poder. La historia de Nazario Moreno González, conocido como El Chayo, es también la historia de un mito que se resistía a desaparecer. Su caída no se dio de manera lineal ni inmediata. Fue un proceso marcado por enfrentamientos, rumores, versiones encontradas y, sobre todo, la construcción de una leyenda que durante años confundió a autoridades, periodistas y a la misma población michoacana. Primeras señales de debilitamiento. A mediados de los años 2000, la familia michoacana, bajo el liderazgo ideológico de Nazario, se había consolidado como una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Sin embargo, su crecimiento atrajo la atención del Estado mexicano, que en ese momento, bajo el gobierno de Felipe Calderón, había declarado la llamada Guerra contra el Narcotráfico. Michoacán se convirtió en uno de los primeros escenarios de esta ofensiva. El despliegue militar en la región buscaba debilitar a la familia y retomar el control territorial. Esta presión comenzó a fragmentar a la organización. Algunos de sus líderes fueron capturados, otros abatidos, y la red de apoyo social que habían construido empezó a resentir los golpes del gobierno. Nazario, sin embargo, permanecía como una figura difícil de alcanzar. Sus habilidades para esconderse en la sierra y su capacidad para mantener un perfil bajo le permitieron esquivar operativos en varias ocasiones. Para muchos de sus seguidores, esta habilidad de desaparecer lo convertía en un hombre protegido por la providencia. La primera muerte, diciembre de 2010. El 9 de diciembre de 2010, en medio de un gran operativo de la Policía Federal en Apatzingán, el gobierno anunció que Nazario Moreno había muerto en un enfrentamiento. La noticia fue difundida de inmediato en los principales medios nacionales e internacionales. Sin embargo, pronto comenzaron las dudas. Aunque se aseguró que el líder de la familia había caído abatido, las autoridades nunca mostraron su cuerpo. Argumentaron que sus hombres lo habían rescatado durante el tiroteo, impidiendo la recuperación del cadáver. La ausencia de pruebas físicas abrió la puerta a la especulación. En Michoacán, la noticia de su muerte fue recibida con incredulidad. Muchos habitantes aseguraban haberlo visto después, otros decían haber recibido mensajes directos suyos. Así nació la leyenda del muerto viviente, un capo que había engañado al gobierno y que seguía operando en las sombras. Durante los siguientes años, las historias sobre su supuesta presencia se multiplicaron. Se hablaba de apariciones en fiestas patronales, de sermones que enviaba a sus seguidores, de cartas que circulaban con su sello personal. Para muchos, el Chayo no estaba muerto, sino que había alcanzado un nuevo estatus mítico entre lo terrenal y lo espiritual. Los Caballeros Templarios. Tras el anuncio de su muerte, la familia michoacana se fragmentó. Algunos líderes aceptaron el golpe y reorganizaron la estructura. Otros, fieles a Nazario, afirmaban que seguía vivo y continuaban obedeciendo sus órdenes. De este proceso nació los Caballeros Templarios, organización que retomó gran parte de la ideología de la familia, pero con un simbolismo aún más marcado. Los templarios adoptaron códigos inspirados en la Edad Media, juramentos de lealtad y un discurso que mezclaba caballería y religión. Nazario, aunque oficialmente muerto, era visto como el guía espiritual de la nueva organización. Sus seguidores hablaban de él como un líder que desde el anonimato seguía marcando el rumbo. Este fenómeno reforzó su figura como mito, un líder que había resucitado, que era más que un hombre común y que representaba para sus fieles un ejemplo de disciplina, valentía y fe. La caída de los rumores. Entre 2011 y 2013, la presencia de Nazario en Michoacán volvió a ser tema recurrente. Diversos testimonios aseguraban que lo habían visto en comunidades serranas, participando en reuniones o enviando mensajes escritos a sus hombres. Incluso se decía que continuaba escribiendo pensamientos y consejos que circulaban como si fueran textos sagrados. Estos relatos aumentaban el misterio y debilitaban la credibilidad del gobierno, que mantenía la versión oficial de su muerte en 2010.
Mientras tanto, los caballeros templarios extendían su poder en la región, imponiendo cuotas de extorsión a productores agrícolas, comerciantes y empresarios, lo que generó un creciente malestar social. Este hartazgo dio origen a un movimiento inesperado, las autodefensas. El contexto de las autodefensas. A finales de 2012 y principios de 2013, grupos de civiles armados comenzaron a levantarse en diversos municipios de Michoacán. Cansados de la violencia y los abusos de los templarios, decidieron organizarse para expulsarlos por su cuenta. El movimiento de autodefensas creció rápidamente, recibiendo apoyo de comunidades enteras. Este fenómeno representó un golpe directo al poder de Nazario y sus seguidores, pues por primera vez no solo enfrentaban al gobierno, sino también a la población civil. La presión aumentaba por todos lados. El gobierno federal intensificó los operativos militares mientras las autodefensas avanzaban en territorios antes controlados por los templarios. El mito de El Chayo seguía vivo, pero sus estructuras empezaban a desmoronarse. La segunda muerte, marzo de 2014. El 9 de marzo de 2014, un operativo de la Marina y la Policía Federal en Tumbiscatío, Michoacán, culminó con un enfrentamiento en el que, esta vez sí, se confirmó la muerte de Nazario Moreno González. A diferencia de 2010, en esta ocasión el gobierno presentó pruebas contundentes. El cuerpo fue recuperado, identificado y sometido a exámenes forenses que corroboraron su identidad. Las imágenes se difundieron en medios de comunicación, disipando cualquier duda. La noticia impactó profundamente a la región. Para algunos fue el fin de un mito que había durado años. Para otros fue la confirmación de que su líder era humano y no un ser sobrenatural. Pero para todos fue un momento decisivo. El capítulo final de una figura que había marcado la historia reciente de Michoacán. El legado del mito. Aunque la muerte de Nazario fue confirmada en 2014, su legado no desapareció de inmediato. En varias comunidades continuaron los altares dedicados a su memoria, donde se le pedían favores y se le agradecían milagros. Su figura siguió presente en corridos, en relatos populares y en la memoria de quienes lo habían visto como protector o como enemigo. La dualidad de su imagen, santo para unos, demonio para otros, refleja el impacto que tuvo en la sociedad. Su vida y su muerte se convirtieron en símbolo de un fenómeno más amplio, la manera en que el narcotráfico puede penetrar en todos los ámbitos de la vida comunitaria, construyendo mitos que sobreviven incluso a la desaparición física de sus protagonistas. La caída y muerte de Nazario Moreno González no fue un episodio aislado, sino el desenlace de un proceso en el que la violencia, la ideología y el mito se entrelazaron. Su primera muerte, en 2010, alimentó la leyenda del líder inmortal. Su segunda, en 2014, cerró definitivamente la historia de un hombre que durante años desafió al Estado y cautivó a comunidades enteras. El caso del Chayo demuestra cómo, en contextos de violencia extrema y ausencia de autoridad, los líderes criminales pueden convertirse en símbolos, en mitos vivientes, cuya influencia trasciende la vida y la muerte. La vida de Nazario Moreno González, mejor conocido como El Chayo, no puede entenderse únicamente como la historia de un capo más dentro del narcotráfico mexicano. Su trayectoria representa un caso excepcional en el que la violencia, la fe, la pobreza, la falta de Estado y la construcción de mitos se combinaron para dar forma a una figura única, contradictoria y profundamente simbólica. Un liderazgo distinto. A diferencia de otros líderes criminales, Nazario no construyó su poder únicamente sobre el dinero, las armas o la brutalidad. Supo aprovechar las carencias estructurales de Michoacán, la falta de empleo, el abandono gubernamental, la desigualdad y la inseguridad, para presentarse como un redentor. Su capacidad para inspirar obediencia a través de un discurso pseudo-religioso fue uno de los rasgos que lo diferenciaron. Mientras otros capos imponían respeto solo con violencia, Nazario ofrecía también un marco moral que justificaba los actos de su organización. Para sus seguidores, él no era un delincuente, sino un líder que les daba sentido, identidad y propósito. El Estado ausente. El impacto de su figura también revela la fragilidad del Estado en amplias zonas de México.
Allí donde no había carreteras, hospitales ni seguridad, la familia michoacana llenaba el vacío con reglas, apoyos económicos y una forma de justicia propia. La gente no obedecía a El Chayo únicamente por miedo, también lo hacía porque, en muchos casos, él representaba la única autoridad tangible en su vida cotidiana. Este fenómeno pone en evidencia una pregunta dolorosa: ¿cómo es posible que un criminal pueda convertirse en protector o benefactor para comunidades enteras? La respuesta apunta a la ausencia institucional. Cuando las instituciones fallan, surgen figuras que con carisma y violencia ocupan esos espacios. El mito y la religión. Otro aspecto central de su legado fue la construcción de un mito. Nazario no solo era visto como jefe, sino como un guía espiritual. Sus escritos, conocidos como Los Pensamientos, circularon como si fueran una doctrina, y sus palabras eran repetidas por sus hombres como enseñanzas de vida. La mezcla de religión y narcotráfico generó una identidad particular en sus organizaciones. La familia michoacana y después los caballeros templarios no eran simples cárteles, eran, en apariencia, órdenes con códigos, juramentos y rituales. Esto permitió que la influencia de El Chayo trascendiera el plano material y se instalara en lo simbólico. Incluso después de su muerte, su figura siguió viva en altares, corridos y relatos. Para algunos, un santo popular, para otros, un demonio. Esa dualidad refleja la complejidad del fenómeno. La línea entre criminal y redentor se desdibujó en la percepción colectiva. El costo humano. Pero detrás del mito, el impacto real fue devastador. Bajo el mando de Nazario, comunidades enteras vivieron bajo extorsión, miedo y violencia. Los productores agrícolas fueron obligados a pagar cuotas, los comerciantes trabajaban bajo amenaza y familias completas quedaron atrapadas entre el poder de los criminales y la inacción del Estado. El legado de El Chayo también se mide en vidas perdidas, en comunidades desplazadas y en generaciones que crecieron normalizando la presencia del crimen como parte inevitable de la vida. Lecciones de su historia. La historia de Nazario Moreno deja varias lecciones. El poder del discurso. Un líder carismático puede transformar un grupo criminal en un movimiento con identidad ideológica. El vacío del Estado. Cuando las instituciones no ofrecen seguridad y oportunidades, los criminales pueden erigirse como autoridades. El peligro del mito. La construcción de figuras casi religiosas en torno a criminales perpetúa su influencia más allá de la vida y la muerte. La necesidad de alternativas. La única manera de evitar que surjan nuevos chayos es fortalecer la educación, la economía y la justicia en las comunidades marginadas. La vida de Nazario Moreno González nos obliga a reflexionar sobre las contradicciones de la sociedad mexicana. Fue un hombre que nació en la pobreza y que con carisma y violencia llegó a dominar una de las regiones más complejas del país. Construyó un discurso de fe y moralidad mientras dirigía secuestros, extorsiones y asesinatos. Se presentó como protector del pueblo, pero también sembró miedo y destrucción. Su figura no debe ser vista como la de un héroe, ni como la de un simple villano. Es más bien el reflejo de un sistema donde el abandono estatal, la desigualdad y la violencia crean el terreno fértil para que surjan líderes que se visten de redentores mientras ejercen el control a través del crimen. Hoy, el mito del Chayo persiste, pero lo que debe perdurar no es la admiración por un capo, sino la reflexión crítica sobre las condiciones que permitieron su ascenso. Solo comprendiendo esas raíces será posible imaginar un futuro donde las comunidades ya no dependan de criminales convertidos en símbolos, sino de instituciones sólidas que ofrezcan seguridad, justicia y esperanza. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.